El ejemplo de creencias que se adquieren desde la infancia, simplemente por modelaje, por observación, como decía, antes de adquirir el lenguaje y sin que nadie nos las haya expresado verbalmente, sino simplemente con nuestra interacción con el entorno, ya nos da una idea de que las creencias suelen estar por debajo del nivel de consciencia. No siempre es así, pero sí la mayoría de las veces. Y por lo tanto, quédate con la idea de que las creencias primero aparecen y después se argumentan. Es decir, muchas de las creencias las tenemos tan interiorizadas, es una especie de adoctrinamiento social o cultural, que como decía anteriormente, las damos por válidas. Y como las creemos válidas, por ese segundo componente de la creencia, la asunción de su veracidad, si hace falta las justificamos y las defendemos delante de quien sea. Lo que hacemos con el entrenamiento mental intensivo es acceder a ese nivel de inconsciencia de las creencias, rescatarlas, sacarlas a la luz y luego veremos cómo se reformulan. Por supuesto, no todas las creencias hay que reformularlas, solamente las que llamaremos irracionales, que son las que causan perturbación emocional. Sigamos con las creencias y vamos a ver ahora cuáles son sus funciones, porque efectivamente, aparte de que puedan ser funcionales o disfuncionales en términos de bienestar psicológico, aparte de eso, algo tan extendido en toda la humanidad tiene que tener alguna función. ¿Cuáles son las principales funciones de las creencias? Vamos a verlas una a una. En primer lugar, confieren al individuo una representación consistente y coherente de su mundo. Eso significa que las personas tenemos determinadas creencias muy impactadas por el entorno cultural. Es verdad que hay creencias globalmente aceptadas, incluso aceptadas entre diferentes generaciones, es decir, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo y también a lo largo de la geografía del planeta. Y un ejemplo podría ser el de las creencias de género, como te decía hace un rato. Eso significa que de alguna forma esas creencias hacen que la persona encuentre su mundo de una forma consistente, lo vea, le dé coherencia. Bien, tal vez te sirva como ejemplo que evidentemente seguro que no tienen los mismos tipos de creencias las personas nacidas en Occidente que las nacidas en Oriente, en algunos temas específicos, ¿de acuerdo? Y muchísimo más alejados de estos dos estarían aquellas personas que viven todavía en tribus, como existen todavía algunas tribus en el Amazonas, que tienen una serie de creencias en las que forjan su sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de que las creencias tienen la función de conferirle a la persona una representación consistente y coherente de su mundo, nos referimos a eso, a su mundo, a su entorno, a sus circunstancias sociales, culturales. Eso hace a su vez que la provean de un marco aclarativo para interpretar ese mundo, su mundo y procesar la información recibida. Las creencias muchas veces tienen que ver con las costumbres, de manera que una persona que emigre a una civilización muy diferente a la suya necesitará conocer los sistemas de creencias de ese lugar en el que va a vivir, porque eso le va a proveer un marco aclarativo, va a poder interpretar ese nuevo entorno y va a poder entender cómo funcionan las cosas allí. Por otra parte, a nivel cognitivo, las creencias ayudan a configurar y a calibrar otros procesos cognitivos, como el lenguaje, la memoria y la atención. Esta tercera función es importantísima. Hemos dicho que la creencia tiene un componente que llamamos proposición, que es su representación mental, que se puede expresar como una frase. Por lo tanto, las creencias se pueden plasmar a través del lenguaje, se pueden compartir a través del lenguaje, se pueden escribir, se pueden explicar, se pueden incluso argumentar, bien, a través del lenguaje. También la memoria es muy importante, primero, porque las creencias, de alguna forma podríamos decir que se almacenan
en esas partes de nuestro cerebro involucradas con la memoria a corto, medio y largo plazo, y además prestamos más atención a aquello que tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Por último, otra función importante es que las creencias, cuando están compartidas, dotan al individuo de un sentido de pertenencia a la comunidad. Por eso decía en la primera de las funciones que de alguna forma le permiten dar esa coherencia a su mundo. Y eso hace a su vez que le ayuden a relacionarse y a definir normas de actuación y valores grupales que esa comunidad comparte. Cuando una comunidad comparte creencias, esas creencias de alguna forma sostienen los roles de los individuos, las normas de actuación y los valores que tienen. Vamos a ver ahora algunas de las características de las creencias, las más importantes. Las creencias se pueden adquirir o bien por experiencia directa o por la aceptación de fuentes confiables o autorizadas. Volviendo al ejemplo del niño pequeño, cuando un niño pequeño ve el rol que ejerce mamá y el rol que ejerce papá, puede deducir que ese es el rol que ejercen todas las mujeres y todos los hombres. Por lo tanto, sería una creencia adquirida por experiencia directa. Pero además el niño se va a creer todo aquello que le digan sus padres, un niño pequeño, porque para él es una fuente, papá y mamá son fuentes confiables y fuentes autorizadas. Los niños pequeños se creen a pies juntillas todo lo que les dicen sus padres. Sus padres son sus héroes. Y si, por ejemplo, mamá le dice que no tiene que tener miedo, el niño se va a creer esa consigna, no la va a discutir y probablemente después tenga problemas de mayor, porque el miedo ya hemos visto que es algo que no se puede evitar, que es reptiliano, pero una persona adulta puede tener una creencia inconsciente respecto al miedo de la que ni siquiera se acuerda y que viene dada por el tipo de educación, de instrucciones que le dieron en casa. Las creencias, además, varían en cuanto a su grado de evidencia empírica. Antes hemos dicho que las creencias no siempre son ciertas, no siempre son reales. Creemos en su veracidad. Y es verdad que a veces pueden tener cierto grado de validez científica, de veracidad o de consistencia con la realidad y que ese grado varía de unas creencias a otras. No todas las creencias tienen el mismo grado de veracidad. En cuanto al nivel de conciencia que acabamos de explicar, pues una creencia puede provocar desde una preocupación consciente, una rumiación sobre un tema específico en el que hay varias creencias involucradas que uno sabe que tiene, hasta una completa inconsciencia sobre el sostener esas creencias. Bien, lo que nos está diciendo esta tercera característica es que hay distintos niveles de conciencia en distintos tipos de creencias. En cuanto al alcance de las creencias, es muy variado y puede estar sobre objetos y sujetos específicos o bien generalizados. Objetos específicos. Las arañas son peligrosas. El objeto sería la araña. Sujetos específicos. No trago a fulanito. O generalizados. Las personas nacidas en tal país, todas me caen mal. Y además puede tener una referencia individual. Las creencias pueden ser sobre mí misma o puede ser grupal. Todas las mujeres de mi generación. Esto es a lo que se refiere cuando hablamos de alcance. ¿Bien? En cuanto al nivel de convencimiento, uno puede estar completamente seguro de que su creencia es veraz, tener una firme convicción o una relativa incertidumbre. A veces hay personas que tienen creencias que están ahí, pero no se atreven a justificarlas del todo porque en realidad están como en el limbo, ¿sí? La tengo ahí porque la he aprendido de la familia, de las costumbres, de mi familia, pero en realidad yo no tengo muy claro que esto tenga que ser así. No hay un nivel de convencimiento fijo en todas las creencias. Lo que sí hay es distintos grados de resistencia al cambio. Algunas creencias son
muy difíciles de cambiar porque hay muchísima resistencia, porque se sostienen desde prácticamente toda la vida o porque comprometen la autoestima, por ejemplo, nos hacen crujir una serie de valores que nunca nos habíamos atrevido a sacar a la palestra, y entonces a veces cuesta, hay una resistencia a cambiar las creencias. No siempre es así. Otras creencias resultan muy fáciles de cambiar y ya he comentado anteriormente que algo que motiva, impulsa a querer cambiar las creencias lo antes posible es ver el enorme impacto emocional que tiene. Cuando cambiamos de creencias irracionales a creencias racionales, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestra vida en general da un giro de 180 grados. Otra de las características respecto a las creencias es su impacto en la conducta y en la propia cognición. Y eso depende también del nivel de convicción. ¿Bien? Esta característica estaría muy relacionada con el nivel de convencimiento, ¿de acuerdo? Es decir, el impacto que puede tener la creencia en la conducta dependerá de lo convencido que esté. Volviendo al ejemplo de las creencias de género, yo puedo haber nacido con la creencia, porque me la inculcaron en la familia, de que las mamás son las mujeres son las que han de ejercer de mamás en el sentido de encargarse de los niños, de mí, de mis hermanos, pero puede ser que yo no me acabe de creer eso, aunque lo haya vivido, y entonces mi nivel de convicción estará tambaleando y eso favorecerá el cambio de creencia. En cuanto a las consecuencias emocionales, pueden ser absolutamente inocuas, es decir, no tener ninguna consecuencia emocional, o pueden causar una angustia extrema. Por lo tanto, hay creencias que digamos que estaríamos hablando de creencias racionales en este caso, digamos que son inocuas, no tienen ningún efecto negativo, todos positivos, o creencias irracionales que provocan trastornos psicológicos. Y otra característica es que las creencias varían en el alcance con el que se comparten. Por lo tanto, pueden ser desde muy comunes, creencias que tiene un porcentaje alto de la población o determinadas franjas de población, por ejemplo, creencias extendidas entre las mujeres, creencias extendidas entre los hombres, creencias extendidas entre los americanos o creencias extendidas entre los europeos. O pueden ser muy inusuales. A veces hay creencias muy específicas que igual solamente has visto en una persona. Por lo tanto, las creencias varían también según el alcance.